Muy bien, entonces hoy vamos a desarrollar una reunión técnica que va a tener como primer objetivo mostrarles de qué va, cuáles son los aspectos técnicos, en qué consiste nuestra especialización profesional que vamos a comenzar a partir de la primera semana de febrero en la modalidad virtual y a partir de abril la modalidad presencial. Es toda una especialización que consta de 6 cursos, 6 módulos que vamos a desarrollarlo uno por cada mes. Vamos a tener horarios en la mañana, horarios en la noche. Entonces, en el transcurso de esta reunión técnica, vamos a ir compartiendo algunos conocimientos referentes a esta especialización y de paso, vamos a ir paralelamente explicando de qué va, cuáles son las características, los tiempos que va a demorar, el temario y todos los demás detalles para hacer nuestra reunión un poco más amena. Muy bien, hemos estado observando ya un video y en este video hemos tenido la oportunidad de ver los elementos que conforman un sistema hidráulico, ¿ya? Pero antes de hablar ya directamente de los sistemas hidráulicos, vamos a hacer una introducción con respecto a lo que es maquinaria pesada, lo que es hablar de sistemas hidráulicos, qué relación hay, y antes de eso vamos a partir de una experiencia que hace muchos años atrás lo hemos vivido in situ, ¿no? En carne propia. Una de las necesidades muy apremiantes, muy grandes a nivel personal, es la falencia en tener conocimientos básicos, correctos, y la forma de cómo aplicar esos conocimientos en nuestra diaria labor. Somos técnicos, mecánicos, ayudantes, operadores. Si nosotros contaríamos con los conocimientos necesarios que nos permita realizar un trabajo eficiente, entonces realizaríamos ese trabajo con más tranquilidad, con más productividad y tendríamos ya un primer paso para ir escalando de tal manera que podamos ir pues, progresando, podamos ir evolucionando. Si ingresamos como ayudantes o técnico mecánico 3, ya deberíamos ir pensando en pasar al siguiente nivel y seguir esa senda, ¿no? Hasta donde se pueda llegar. Entonces, esa es una de las falencias. Estamos en el trabajo, pero nos falta, nos falta algunos conocimientos, nos falta que alguien nos guíe, que alguien nos enseñe de qué va, cómo funciona cierto elemento, cómo puedo diagnosticar una falla y lo que es aún más importante, cómo puedo prevenir esas fallas, porque así es, se puede prevenir, ¿ya? Obviamente no vamos a anular, no vamos a evitar que en algún momento pudiera quizás fallar, pudiera quizás ya debilitarse un elemento, pero hay una secuencia que nos va a permitir implantar, por ejemplo, un proceso de mantenimiento predictivo. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a ir conversando. Cuando ya estamos en un nivel técnico, ya, y obviamente para ello estamos reunidos acá, el soporte que nosotros les damos es un soporte de nivel profesional que ya ustedes van a tener como base para poder seguir caminando. Dentro de ello, es muy importante, muy importante conceptualizar las palabras de forma correcta.
y eso no es difícil. Una labor, una responsabilidad nuestra es mostrarles los conceptos correctos. Una responsabilidad nuestra es guiarlos por ese camino. Entonces, cuando hablamos del concepto de las palabras, hay una norma. Esa norma lo rige el RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y nosotros nos basamos a esa norma de tal manera que haya un orden. Si no, sería pues un cambalache, ¿no? Cada uno hablaría de la forma que quisiera y no nos entenderíamos. Si el idioma o los idiomas estaría normalizado, imagínense, ¿no? Habría más posibilidades de desarrollarnos más rápido, ¿ya? Bien, entonces, las normas están para ordenar nuestro trabajo, para hacer que nuestro trabajo sea más eficiente. Cuando ustedes tengan dudas del concepto, el significado de cierta palabra, no hay otro lugar más donde ir que ahí. Y en internet ahora está disponible un diccionario de la lengua española. Entonces ahí incluso nos va a corregir si va con S, con C, si es V o es B, si lleva tilde o lleva acento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es una recomendación porque eso nos ha pasado a todos. A veces asistimos a una reunión y nos dan un concepto. Asistimos a otra reunión, nos dan otro concepto de lo mismo y ya estamos en dudas, ¿no? Total, ¿quién tiene la razón? Es muy importante eso. Nosotros como instructores no les podemos decir, no les puedo decir yo, bueno, llámelo como quieras, ¿no? Eso está mal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de maquinaria, estamos hablando de un elemento que tiene dentro de su estructura varias máquinas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una retroexcavadora, podemos ver una excavadora, ¿ya? Podemos ver un cargador pequeñito de bajo perfil, Bobcat le llaman, ¿no? ¿Cómo le debemos llamar? Le debemos llamar maquinaria. Ahora, cada maquinaria obviamente tiene pues sus funciones, pero dentro de su estructura de esa maquinaria ya vamos a encontrar las famosas máquinas, ya vamos a encontrar las famosas máquinas. Y cuando hablamos ya de máquinas, ya estamos hablando de un elemento que convierte una energía en otra. Eso es una máquina, ¿ya? Y acá comienza ya el fascinante mundo pues, de la física, ¿no? La física es muy interesante. Obviamente no nos vamos a poner pues, a hablar de ecuaciones, cálculos que quizás no le vamos a entender muy bien. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de algunas ecuaciones básicas donde las operaciones que tengamos que hacer es sumar, restar, dividir y multiplicar. Y creo que en ese sentido todos estamos a la par. Ya no vamos a hacer operaciones complicadas, no vamos a hablar de derivadas, integrales, funciones, etcétera, etcétera. No, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando nosotros observamos una maquinaria, ya vamos pensando que en su estructura vamos a encontrar varias máquinas. Para que esas máquinas puedan trabajar necesitan energía, ¿ya? Entonces, un ejemplo para señalar una máquina es el motor de combustión interna. Estas maquinarias que vemos acá se mueven o deben moverse, deben desplazarse de un lugar a otro. Entonces, si vamos a mover carga, a estas maquinarias le llamamos también maquinarias de movimiento de tierra. Eso va de acuerdo a sus implementos que tengan, ¿no? Entonces, queremos trasladar cierto montículo de tierra de un punto a otro. Entonces, esta maquinaria debe moverse. Pero ¿cómo se va a mover? Gracias a quién se va a mover. Entonces, el primer elemento que participa es una máquina llamada motor de combustión interna, que es el que comúnmente le conocemos, porque también podría ser un motor eléctrico que trabaje con batería.
porque ahora ya estamos entrando en otra era probatoria, entre comillas, de la energía eléctrica para el transporte. Me refiero a la energía eléctrica que use motores eléctricos con batería, pero ese es otro tema. Entonces, el motor diésel, que así le llamamos, ya, cuyo nombre correcto es motor de combustión interna, es la primera máquina que va a trabajar para que toda esta maquinaria se mueva, pero no lo hace solo, ¿no? No lo hace solo. ¿Qué haríamos con un motor diésel solito funcionando? ¿Moverá a la maquinaria? No lo va a mover. Pero esa máquina, el motor diésel, inicia, inicia con un proceso de generación de energía que viene a ser el movimiento, el giro de su eje. El motor diésel tiene un eje, ese eje gira. Ese giro es lo que aprovechamos nosotros. Queremos mover la maquinaria, tenemos todo un sistema de transmisión, así le llamamos. ¿Qué hace el sistema de transmisión? Va a transmitir ese movimiento del eje del motor diésel hacia las ruedas, pero son varios elementos. Entonces ahí ya estaríamos hablando de un sistema, ya estaríamos hablando de un sistema. Ojo jóvenes, ya, ojo jóvenes, ya recomiendo anotar como parte de un proceso didáctico, ya. Conforme vamos hablando, vamos a ir recomendando algunos consejos, algunos tips que van a hacer que nuestro proceso de aprendizaje sea mejor. Y no va a ser solo en esta reunión, en las reuniones que ustedes participen. Uno de ellos es anotar, ¿ya? Es anotar. La memoria es frágil, la memoria es débil. Hay que anotar. Y en ese proceso en que nos demoramos, nos permitimos anotar, estamos ya contribuyendo a que aprendamos mejor. Es una técnica, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando del conjunto de varios elementos que van a trabajar de forma ordenada, secuencial, de tal manera que se cumpla un objetivo. Eso es sistema. Entonces, si hablamos del sistema de transmisión, por ejemplo, entonces estamos hablando de varios elementos. Tendremos el motor diésel, tendremos los ejes cardánicos, tendremos el convertidor de torque, la caja de transferencia, caja de cambios, los ejes delantero, posterior, los diferenciales y finalmente tendríamos las ruedas. Todos esos elementos van a trabajar de forma secuencial, de forma ordenada. ¿Y cuál es el objetivo? Mover pues la maquinaria, moverlo, que se mueva. Pero no lo hace pues un solo elemento, son varios, entonces es todo un sistema. Ya le podemos llamar sistema de transporte también, o sistema de transmisión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ese motor diésel, estamos hablando de una máquina. Y una máquina es todo elemento que transforma, cambia una energía en otra. Eso es una máquina. Entonces, acá va una primera pregunta, jóvenes. ¿Ya? A ver. El motor diésel es una máquina, correcto, pero esta máquina necesita de una energía para que pueda trabajar. ¿Qué energía usará el motor de combustión interna para que pueda trabajar? ¿Qué me dicen jóvenes? A ver, hablen. Energía química. Ajá, muy bien, energía química. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Hay otra energía más que participa. ¿Qué otra energía? Mecánica. Mecánica sería. No, no, no. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de la energía que usa para trabajar, no de la energía que entrega, que es Ah, ok. diferente. Energía química, muy bien, porque dentro del motor se produce
Se produce ahí una mezcla de elementos químicos, como es, por ejemplo, Energía calorífica. perfecto, muy bien, energía Térmica. calorífica, energía térmica, ¿ya? Esas dos energías usa el motor para poder trabajar, pero ¿qué energía entrega el motor? No entrega pues energía química, energía térmica, ¿no? Ahora sí, Energía mecánica. claro, ahora sí el motor entrega energía mecánica, ¿ve? Ahora sí. Entonces acá habría que hablar un poquito sobre lo que es una energía. ¿Qué cosa es la energía? Y obviamente sabemos que las palabras tienen un concepto correcto, ¿ya? Pero también podemos relacionar ese concepto con ejemplos que podrían facilitar su entendimiento, ¿ya? Cuando hablamos de energía, hablamos de todo aquello que es capaz de generar trabajo, es su concepto en física. Pero si hablamos de energía, también le podemos relacionar con el movimiento. Ya, fíjense que ya comienzan los aspectos técnicos muy, muy importantes. Recuerden, jóvenes, que estamos en un curso base. ¿Qué necesita un edificio para que sea estable, fuerte y resista pues los sismos, etcétera, etcétera? Una buena base, ¿no? Y estamos nosotros en eso. Entonces, cada concepto, cada palabra, cada ejemplo que nosotros acá eh, hablamos, compartimos, es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Por eso es una base, pues. Ya cuando vamos a construir una casa, tiene que tener buena base. Entonces, ¿qué es eso? Buenos Sí, fierros, ¿no? Buenos fierros. Tiene que tener ahí buena profundidad, buenas zapatas y al final buenas columnas para que sostenga pues todo el peso, ¿no? Obviamente también tiene que ser pues buenos constructores, un buen ingeniero que dirija, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de energía, jóvenes, ¿ya? Para entenderle mejor, le vamos a relacionar con el movimiento. Entonces, donde vean ustedes moviéndose algo, entonces ahí observamos una energía. ¿Ya? Por ejemplo, acá, cuando el motor diésel comienza a trabajar, su cigüeñal comienza a girar y lo que vemos nosotros fuera es un eje y este eje comienza a girar. Entonces, ¿qué observamos ahí? Un movimiento, ¿ve? Obviamente ese movimiento es un movimiento giratorio, rotativo. Entonces, cuando el eje empieza a girar, a moverse, ya es parte de una energía. Ahí hay una energía. Y a esa energía le llamamos energía mecánica. ¿Ya? Le llamamos energía mecánica. Bien, ya tenemos identificado a la energía. ¿Ya? Ahora, toda energía es una fuente de poder. Toda energía es una fuente de poder. Y si no lo controlamos, se hace peligroso. Ojo, eso es muy importante. Toda energía. Si tú tienes el calor, perfecto. Mucho calor, quema. Si tú tienes acá el movimiento de este eje, ¿ya? Mucho movimiento, también va a generar mucha fricción, mucho desgaste. Entonces a la energía hay que controlarlo. Pero ¿cómo le vamos a controlar? ¿Alguna idea, jóvenes? A ver, ¿cómo le vamos a controlar a la energía? Tenemos que tener un pequeño proceso. ¿Ya? Un pequeño proceso, porque eso tampoco es fácil de responder, porque primero tendríamos que hablar de qué energía. Claro, obviamente acá estamos hablando de la energía mecánica, pero ese proceso o procedimiento dice que primero
debemos cuantificarla, ¿ya? O sea, ¿qué cantidad de energía tenemos? Segundo, debemos utilizar magnitudes que definan a esa energía. Muy bien, entonces, cuando hablamos de el giro de este eje, ¿cuál será la magnitud que debemos o podemos utilizar? Una cosa es decir, pues bueno, acá está girando el eje, está bien, pero hay una magnitud correcta. Fuerza, A ver, Torque, relacionado al, fuerza, a ver, voy a repetir, jóvenes, relacionado al movimiento, movimiento. velocidad. velocidad. Ajá, ahora sí, muy bien, ya, ahora sí, pero vamos a ordenarnos un poquito, ¿ya? La primera magnitud que podríamos hablar en función al movimiento de este eje es la velocidad de giro, velocidad de rotación, ¿ya? Lo que es correcto, pues jóvenes, velocidad de giro o velocidad rotacional o velocidad de rotación, bueno, son sinónimos, no hay problema, pero es velocidad. Ya tenemos la magnitud identificada, ahora tenemos que usar una unidad de medida. ¿Cómo le vamos a medir a la velocidad de giro? Es como si yo les dijera, ¿no? Oye, mira, tengo una longitud, ¿no? De aquí a otro punto. Ya está bien, pues, pero ¿cuánto mide? Y en función a las medidas, óigame, yo puedo usar muchas medidas, ¿no? Yo lo puedo medir en metros, en pies, en pulgadas, kilómetros, millas, yardas, etcétera, etcétera, ¿ve? Y entonces también hay un cambalache, porque cada uno puede usar lo que quiere. No, pues, por eso hay una norma, ¿ve? Por eso las normas ayudan a ordenarnos, ¿ve? Y fíjense que todo eso ya está establecido, solamente que hay que recordarlo. Entonces, cuando hablamos de normas con respecto a las medidas, tenemos el sí, que yo sé que han estudiado ustedes, pero quizás no le hemos dado mucha importancia. Ahora acá tampoco nos vamos a poner a definir todas las unidades fundamentales. No, no, vamos a hablar lo que corresponde. El sí significa Sistema Internacional de Unidades de Medida.